Hablamos de que Israel está lanzando tantas bombas y matando a tanta gente. Israel lanzó como 24.000 bombas. Bien, están matando a menos de una persona por bomba. Si su objetivo fuera matar civiles, serían los peores bombarderos, literalmente, en todo el mundo. Cuando hablamos del bloqueo, el bloqueo existe. Porque durante la segunda intifada entraron muchas armas a Gaza desde el Mediterráneo y desde Egipto. Este es un problema que Egipto reconoció, un problema que Israel reconoció. Por eso existía el bloqueo. Como estadounidenses, necesitamos exigir que dejemos de enviar 3.8 mil millones de dólares al año a Israel porque mira lo que están haciendo con nuestro dinero. Mira lo que Gaza está haciendo con el dinero. ¿Dejamos de enviar dinero también a los palestinos? Jesús, rápido, cuando hablamos de bombas de 2.000 libras, hablamos del bombardeo indiscriminado de cosas israelíes. Aquí se mencionan muchas cosas locas y aleatorias. Hablamos de que Israel está lanzando tantas bombas y matando a tanta gente. Israel lanzó como 24.000 bombas, ok. Están matando a menos de una persona por bomba. Si su objetivo fuera matar civiles, serían los peores bombarderos de todo el mundo, literalmente. O nacido. Así que definitivamente puedo decir cuántas bombas he lanzado. Por supuesto que hace una diferencia. Si lanzas una bomba y matas a 50.000 personas, probablemente estás tratando de matar a mucha gente. Si lanzas 24.000 bombas y tus bajas civiles son de menos de una por bomba lanzada, parece difícil argumentar que están matando civiles indiscriminadamente. Bien, cuando hablamos de la cantidad de civiles muertos, los números no son, lo importante es la intención. Cuando Israel mata civiles, especialmente durante el transcurso de esta guerra, esos civiles mueren como daño colateral. Cuando Hamás mata civiles es porque los están atacando directamente. Las balas de Hamás no terminaban accidentalmente en la cabeza de los asistentes a la fiesta mientras ellos buscaban soldados de las FDI cuando rompieron los muros el 7 de octubre. Ellos estaban buscando matar civiles. Bien, Hamás no lanza panfletos, no hace llamadas telefónicas, no da golpes de advertencia en los techos y luego espera una invasión a petición de Occidente y de Estados Unidos para esperar a que los civiles se vayan. Ellos simplemente entran y matan a quien encuentren. Esta idea también de las bombas tontas. La mayoría de las bombas son bombas tontas. Si no estás disparando un misil guiado, por supuesto que es una bomba tonta. El hecho de que sea una bomba tonta no significa que no esté dirigida. Puedes apuntar una bomba. El hecho de que sea tonta y no tenga un sistema de guía o algún tipo de sistema de vuelo secundario o un sistema real de puntería no significa que sea una bomba tonta. Lanzas una bomba desde un avión. Sabes más o menos a dónde va a caer. De nuevo, si no lo supieras, el número total de víctimas civiles probablemente sería mucho mayor. La idea de que apenas las están apuntando no parece estar justificada en absoluto. Cuando decimos que los túneles están totalmente intactos, literalmente hemos visto videos de edificios enteros colapsando con túneles y cosas así debajo. Sí, puede que los túneles no hayan sido destruidos tanto como querían. Por eso lanzaron bombas de 2.000 libras. Lanzamos bombas rompebúnkeres en Afganistán e Irak, creo. No es sorpresa que Israel lo esté haciendo aquí para intentar destruir túneles. Cada declaración que emite la CFDI es propaganda. Supongo que eso es algo cierto. Dices que deberían mostrar capturando soldados de Hamás, pero literalmente cada video o foto que Israel publica termina siendo reutilizado como propaganda. Por ejemplo, la gente dice que Israel dijo que había 40 bebés decapitados. Israel nunca dijo eso. Un reportero francés lo informó incorrectamente y todos lo repitieron y resultó que no era cierto. O cuando ves fotos de bebés quemados, la gente dice, bueno, estas están editadas con Photoshop. No, no lo están. No hay evidencia de eso. Cuando tienes los videos de ellos caminando por ese hospital y ves los túneles y todo lo demás, luego dicen, bueno, en realidad Israel construyó esos túneles. Y ya sabes, solo había unas cuantas armas en ese hospital ahí tiradas y una máquina de resonancia magnética que no se ha encendido en meses. Como que aunque publiquen videos e imágenes, parece que de todos modos no importa. Pero sí, bueno, esos eran todos los puntos que quería repasar. A mí sí me importa si mueren. A Hamás no le importa si mueren. Y Hamás es el dueño de la región y Hamás es quien está llevando a cabo la guerra. No sé por qué somos tan críticos con el país que se está defendiendo aquí, cuando Hamás es quien tiene el apoyo popular de los palestinos. Hamás opera desde la Franja de Gaza y Hamás realiza ataques incesantes contra civiles. Espera, ¿quieres que responda la pregunta? Me preguntaste si me importa que los civiles estén muriendo. Sí, me importa. Creo que es horrible que los civiles estén muriendo, pero la responsabilidad ahí recae en Hamás. Y si acaso, para los palestinos que siguen apoyando a Hamás, que desafortunadamente sigue siendo la mayoría de los palestinos. Ese es un gran problema, y eso se tiene que resolver antes de pedirle a Israel que simplemente se rinda y les conceda una paz infinita como recompensa por el ataque del 7 de octubre, y luego rezar para que no los ataquen en el futuro. Aunque si los atacaran en el futuro, personas como tú seguirían diciendo, bueno, no tienes derecho a hacer eso, así como probablemente estarías en contra de las coaliciones sauditas que van tras los hutíes y tú. Yemen, aunque los hutíes en Yemen están lanzando misiles balísticos hacia Riad, vas a decir exactamente lo mismo. Bueno, no, hay una hambruna, hay una crisis humanitaria, hay demasiados civiles muriendo así. Ataque. Israel sigue siendo el más fuerte. Israel sigue siendo el tipo de 200 libras contra el de 120 libras, incluso si son dos estados separados. Así que no estoy de acuerdo en que darles un estado separado logre algo para Israel. Ni siquiera creo que les dé una mejor posición humanitaria ante personas internacionalmente como tú, que los criticarían de todas formas. Y simplemente no veo ninguna razón. Creo que es absolutamente cierto. Pero ¿por qué demonios criticaría yo a Israel después de que hagan un acuerdo de paz y tengan dos estados? Bueno, eso ni siquiera Los tiene criticarías sentido. por esto. El mismo contraataque si Hamás siguiera atacándolos desde el estado palestino. No, dije que podrías hacer un contraataque, pero llega un punto en el que ya has asesinado a suficiente gente. Entonces espera, ¿los Pero contraataques al solo se parecer nunca miden? es ¿Un suficiente. contraataque solo se mide en vidas humanas entonces? Si matan a 1.000 de mis ciudadanos, yo voy y mato a 1.000 de los suyos. ¿Ese es el punto de un contraataque? No, tu punto es la guerra sin fin, y acabas de admitirlo. Dijiste Yo no que no dije guerra quieres sin los fin. dos Tú estados. quieres Si guerra sin tienes fin. los dos Estás estados, diciendo que dices porque que si van a matas. atacar a cualquiera. Porque son salvajes, ¿verdad? No, ¿cuántos de ustedes han sido asesinados?
Los que sean necesarios para completar la completar la misión. misión. Lo que creo que es tan triste es que, de todas las cosas que he visto en mi vida, esta es una en la que puedes elegir y tomar hechos de un lado y construir el argumento más convincente en contra de los palestinos, o puedes construir el argumento más convincente en contra de los israelíes. Y no creo haber visto nunca nada donde se pueda contar la historia de una manera tan unilateral como lo he visto en este conflicto en particular. Creo que lo realmente triste aquí es que pienso que hay críticas muy válidas que se le pueden hacer a Israel. Creo que hay críticas muy válidas que se pueden hacer sobre sus políticas pasadas, y creo que la historia del pueblo palestino despierta muchísima empatía. Creo que hay razones por las que podrías apoyar la violencia en el 47, la violencia en el 48, las guerras en el 67. Creo que puedes apoyar todas estas cosas desde un lugar de verdadera empatía, pero el problema es que ambos lados están tan comprometidos en contar su versión, en ganar dinero, en hacer videos y en sacar provecho de su propia perspectiva, que nunca, nunca, nunca se va a tener esa conversación. Por ejemplo, por eso es tan importante identificar las causas raíz. Cuando hablamos del bloqueo, el bloqueo existe porque durante la Segunda Intifada entraron muchas armas a Gaza desde el Mediterráneo y desde Egipto. Este es un problema que Egipto reconoció, un problema que Israel reconoció. Por eso existía el bloqueo, especialmente después de que la autoridad palestina no pudo controlar a Hamás, y Hamás tomó el control de esa región. Israel dijo, bueno, al diablo con esto, vamos a... Exacto, no quiero interrumpirte. Una cosa, Sí. entonces antes del incidente de la flotilla, no permitían que ciertos alimentos entraran y los niños, juguetes y luego Bueno, después... diles que fue sí, en así 2008, es, sí, ¿verdad? no, pero Estamos solo quiero hablando que de me 2000, expliques. sí. Y después de ese incidente, Israel estuvo bajo presión. Empezaron a permitir que entraran un poco más de ayuda humanitaria a Gaza. ¿Es porque Hamás dejó de ser una amenaza para Israel? ¿O es porque esos suministros humanitarios en realidad no son una amenaza y a Israel no le importaban de todos modos, aparte de Mi castigar a suposición la sería población que civil? probablemente es porque las restricciones israelíes eran excesivas y probablemente pudieron haberse calmado un poco. Ahora mismo, Israel está en la posición en la que está porque cree que puede mantener un status quo indefinido y más o menos anexar lentamente Cisjordania. Ese es el objetivo de Israel. El problema con este conflicto siempre ha sido que Israel quiere pelear para siempre porque mientras más tiempo peleen, más parte de Cisjordania pueden anexar. La única razón por la que ocurrieron los acuerdos de Abraham fue para evitar la anexión de Cisjordania. Y el problema es que mientras Israel quiere seguir peleando para ganar más y más, personas como tú han engañado a los palestinos haciéndoles creer que si luchan pueden ganar más y Más solo también. un lado, Soy solo un palestino, lado, para que lo sepas. Palestina, lo Solo que para sea que que estés eso enterado. signifique. Un solo lado en esta pelea. ¿Qué significa para ti? Palestino, Hay mucha gente que se volvió palestina dependiendo de cuál sea el conflicto, así que no sé qué significa eso. Realmente no me importa mucho. La idea de que ambos lados pueden seguir peleando solo beneficia a un lado, y ese es el lado israelí. Cuanto más sigan peleando los palestinos, más van a ganar los israelíes. Porque la realidad es que los estados árabes que los rodean están aburridos. No quieren pelear. El liderazgo ya no quiere pelear. No lo van a hacer. En algún momento lo hicieron, que es, creo, lo más trágico, que los palestinos fueron una herramienta de los estados árabes vecinos para pelear con Israel. Y estás eso es tan lo que cerca más de les entenderlo, importó. estás tan Y cerca. por eso, si vas. Los países vecinos y preguntas, es una locura. Hay tantos refugiados palestinos aquí. Me pregunto por qué nunca los aceptan como ciudadanos plenos. Y la razón es porque en los estados árabes no está permitido. No les dan ciudadanía a esas personas porque los usan como una herramienta para luchar contra Israel. Y por eso ni siquiera se les permite hacerlo. Tienen prohibido dar ciudadanía a cualquiera de estos palestinos. Así que incluso toda la crisis de refugiados está más inflada de lo que debería estar. Pero el problema es que cuando ves a ambos bandos y vas a criticar las políticas, ¿ok? Vuelvo al bloqueo. Ese bloqueo existía porque estaban entrando armas a la franja de Gaza por el océano, por las rutas terrestres. Así que si esa es la razón por la que se implementó el bloqueo, aquí es donde creo que puedes plantear un argumento increíblemente sólido de que, escucha, Netanyahu, si quieres destruir a Hamás, está bien. Pero una de las condiciones para eliminar a Hamás tiene que ser la eliminación del bloqueo. Porque con Hamás fuera, tu justificación para el bloqueo es completamente inexistente en mi mundo. En tu mundo, el bloqueo nunca se va porque la única razón por la que está ahí es para castigar a los ciudadanos palestinos. Así que si constantemente le estás gritando a un gobierno, oye, tienes que quitar este bloqueo porque solo odias a los palestinos, bueno, ¿por qué lo quitarían alguna vez? No hay absolutamente ningún deseo de hacerlo, no hay razón para hacerlo. ¿Por qué lo harían? Pero si el argumento es, bueno, dijimos que el bloqueo existía porque estaban entrando armas a una administración hostil. Bueno, ahora que esa administración hostil ya no está y te permitimos eliminarla a un gran costo, tanto para la infraestructura como para la vida de los civiles, bueno, ahora podemos decir, oye, ya se fueron, tienes que levantar el bloqueo ahora, ya no hay justificación para eso. Así que si tenemos un análisis real de lo que está pasando, podemos hacer críticas legítimas y podemos buscar soluciones legítimas. Pero si los argumentos son delirantes, que Israel está aquí asesinando indiscriminadamente a un montón de personas porque son malvados, o porque odian a los judíos, o porque odian a los palestinos o a los árabes o lo que sea, o porque son racistas o son homofóbicos, no hay solución posible porque en tu mundo el odio es tan profundo, es intratable, se queda en el proceso. Bien sonado. No están bien fundamentados, ni siquiera están bien fundamentados. Fundamentados. El tribunal no lo está. ¿Posible como un estándar alto? Absolutamente no. Es una tergiversación de la solidez del caso contra Israel, igual que la mayoría de las citas que tienen en este caso. Y además, dijiste que era extremadamente caso bien fundamentado. Y dedican como una cuarta parte de todas las citas. Algunas incluso tomadas del informe Goldstone que intentan que en realidad abordan la parte de la intención, que por cierto, creo que ustedes, no sé si usan la frase el dolus specialis, esa intención
No conozco ese término. Creo que se llama dolus specialis. Es la parte más importante del genocidio, que es probar la intención especial. Es una intención sumamente especial de cometer. Es posible que Israel haya podido. pudiera. Ese es el baño de hombres número. La mens rea, sí. Entiende el estado mental, pero para el genocidio existe, se llama dolus specialis. Es una intención específica. ¿Leíste el caso? Es una Esta intención manifestación sumamente definitiva. especial Te que lo voy debe a preguntar de preverse nuevo. objetivamente. Recomiendo que la gente realmente lea el caso y siga muchas de las citas porque simplemente no muestran una intención genocida. Yo Intención. tampoco lo creo. Ministro de Finanzas israelí el 8 de octubre de 2023. Esto está tomado de la Sehir. Presentación africana. Bezalel Smotrich. No puedo. Esto lo dice él. Ahí lo tienes. Bien. En una reunión del gabinete israelí, dijo, cito, necesitamos dar un golpe que no se haya visto en 50 años y acabar con Gaza. Fin de la cita. Pero de nuevo, si das clic y lees la fuente, su propia fuente enlazada, dice, según la fuente Stone, cito, el poderoso ministro de Finanzas, líder de los colonos, Bezalel Smotrich, no puedo pronunciar su nombre, exigió en la reunión del gabinete el sábado por la noche que el ejército, cito, golpee a Hamas brutalmente y que no tome muy en cuenta la cuestión de los cautivos. Fin de la cita. En la guerra, como en la guerra, tienes que ser brutal. Fin de la cita. Se le citó diciendo, necesitamos dar un golpe que no se haya visto en 50 años y acabar con Gaza. Fin de la cita. No puedes quitar la cita sobre Hamas, una entidad con la que estás Una en guerra, entidad con la y que luego están en fingir guerra que hay y una luego dicen intención que hay genocida. genocidio. Así no es como funciona. Eso no es genocidio. Así que lo escucho. Entonces, Cuando los ucranianos dicen que tienen que derrotar a eso no Rusia. es genocidio. Cuando Ucrania dice que tiene que derrotar a Rusia, ¿Eso es genocida? genocida? ¿Quieren decir matar a todos los rusos? ¿Crees que estaban intentando matar civiles intencionalmente? Definitivamente. Entonces, ¿por qué no mataron a más? ¿Por qué solo 19,000? Porque lo están haciendo de una manera en la que pueden negarlo de forma plausible. Mira, lo siento, voy a hacer mi primer entonces, pero para tipos como tú que digan, bueno, los estaban moviendo y fueron súper cuidadosos, los rodearon de almohadas y les advirtieron, pero mataron 20 veces más civiles que a más. Pero caray, todo fue un Entiendo, accidente. y te dejaré decir todo lo que quieras. Solo tengo curiosidad. ¿Tienes una sola pizca de evidencia de todo eso? Eso pensé. Está bien, puedes decir todo lo que quieras, pero no tienes no evidencia. entiendo lo que no estás tienes diciendo, nada. por no eso me tienes, río. No tienes Entonces evidencia tengo de que evidencia se de que esté atacando 19,000 personas indiscriminadamente están a muertas. civiles. ¿Vas a seguir repitiendo el número? Podemos contar si quieres, pero nosotros... Sí, estoy diciendo que no están atacando civiles de manera indiscriminada. Y si tienes una sola prueba de que están atacando civiles indiscriminadamente, atacando me gustaría civiles, sí. escucharla. Sí. Mi argumento es que no mataron accidentalmente a un número desproporcionado de civiles. Entonces, lo que estás diciendo es que tu argumento es que ellos estaban intentando atacar a civiles. Bueno, pero la diferencia es que yo... Puedes decir eso con una voz tonta, pero yo te di Te pruebas di de eso. pruebas de eso, Yank. Yank, te di pruebas de eso. Solo por mi parte con una voz graciosa. No estoy usando una voz graciosa. Estoy diciendo que Israel permite la entrada de ayuda humanitaria por presión de Occidente. Israel retrasó la invasión para dar tiempo a la gente de huir. Israel le dijo a todos en el norte de Gaza que venía una conquista militar. E Israel sí hace llamadas de advertencia y sí llama a la gente en los edificios. Todas estas son acciones muy extrañas para alguien que intenta maximizar las bajas civiles. cuando la gente habla de una solución de 2 estados, me deja completamente perplejo porque ninguno de ustedes aceptaría eso en sus propios países. Si una fuerza ocupante llegara a su país, ustedes no lo permitirían. No estarían sentados diciendo, ¿saben qué? Vamos a negociar con los terroristas. Sí lo hacen. Existen nuevas naciones a las que muchas personas pueden tener reclamos históricos, pero, más o menos, algo que hemos hecho desde los años 90, con la excepción de algunos casos, tal vez Kosovo, tal vez Yugoslavia, en su mayoría, las fronteras están más o menos establecidas. Y nos damos cuenta como mundo que tenemos que aceptar que así son las cosas y avanzar desde ahí. Porque en cuanto empezamos a decir, bueno, históricamente, estas personas vivieron aquí hace 100 años, bla, 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 eso básicamente destruye el orden mundial. Simplemente no sé si eso sea sostenible porque muchas personas probablemente podrían argumentar que tienen reclamos históricos sólidos sobre ciertas extensiones de tierra, pero no es realista de cara al futuro. Nadie va a hacer eso. Mira la cantidad de veces que las fronteras europeas han cambiado por guerras y conflictos, porque el problema es, e incluso en África, como las fronteras en Kenia, donde hay grupos étnicos que fueron divididos a la mitad. Si intentas reorganizar cada frontera que no fue trazada de manera perfecta, lo cual, por cierto, ninguna de ellas lo fue, entonces vas a terminar con más peleas, más resentimiento y más odio. Así que esa es la razón por la que, a menos que me digas, ¿de verdad esperas que las fronteras del 48 regresen a Palestina por la fuerza? Si las naciones árabes se unieran y ayudaran a los liberadores de Palestina, eso realmente podría funcionar. Israel, si quisiera, podría borrar la franja de Gaza del mapa. Podrían hacerlo fácilmente. Controlan el flujo de comida, controlan el flujo de agua, electricidad, pero no lo hacen porque se vería mal para ellos. Es tan jodidamente gracioso para mí, la gente actúa como si los palestinos fueran el gran lobo feroz. Y que son tan poderosos. Nadie actúa como si Palestina fuera el gran lobo feroz. Yo creo que el gran lobo feroz son como los 50 lobos que tiene Israel, vamos. Sí, vamos, hombre. ¿En serio?
El problema para Israel no son los palestinos ni la Franja de Gaza. Creo que son todas las personas en la región que tienen un interés personal en la destrucción de ese país. Precisamente de la misma manera en que vivimos en Estados Unidos. Es una posición muy divertida de tomar en Occidente cuando realmente no tenemos nada en juego. Creo que es divertido gritar eso en las protestas. Creo que es divertido ir a Twitter y hacerlo. Pero al final del día, ese tipo de retórica es, en última instancia, destructiva para los palestinos porque todos saben que eso nunca va a pasar. Es un sueño imposible. Menos del 30% de los palestinos están a favor de un solo estado donde judíos y árabes tengan exactamente los mismos derechos. Literalmente, nadie quiere eso. La gente en Israel no quiere eso. Literalmente, solo estás aparentando superioridad moral y haciendo declaraciones vacías sobre una idea que es sumamente impopular en todo Israel y Palestina. No solo eso, la idea de que se crearía un solo estado donde 6 millones de refugiados palestinos serían traídos de regreso al estado. No hay manera de que alguna persona judía que viva ahí y que haya vivido los ataques de la Segunda Intifada, que ha vivido ataques de Hezbollah, que ha vivido el apoyo internacional a los ataques de los hutíes, vaya a sentirse segura en ese estado. Y saben que no habría absolutamente ningún apoyo internacional para ellos si ese estado se creara y los judíos empezaran a ser masacrados en su mayoría. Simplemente me cuesta mucho creer que no veas a Israel como un estado expansionista. Aquí está el problema. Esto es como decir que Israel es un estado expansionista, ¿de acuerdo? Imagina que tengo un amigo que ha asesinado a 4 personas, ¿de acuerdo? O a 4 personas, y todos dicen que tu amigo es un asesino, que solo está buscando gente para matar. Pero digamos que cuando revisamos su pasado, de haber matado a 4 personas, cada vez fue porque alguien se le acercó con un cuchillo y le dijo, te voy a cortar la maldita garganta, y luego se pelean, y mi amigo termina matando a esas 4 personas en defensa propia. Ese es el problema con el que te enfrentas ahora mismo. Así que cuando me dices que Israel es un estado colonial expansionista, que está tratando de tomar más territorio, puede que sea cierto. No voy a sentarme aquí y decirte que absolutamente no es cierto, pero lo que te estoy diciendo es que no puedes respaldar eso con la historia porque cada expansión israelí ha sido consecuencia de un conflicto árabe que intenta destruirlo como país. Es profundamente relevante cuando pensamos en crímenes de guerra provocativos y graves, así que la idea de que dijeron que estos asentamientos civiles de colonos son ilegales no es un meme izquierdista palestino. Esta fue la posición de todas las administraciones estadounidenses hasta Trump. Los alemanes han dicho esto, de nuevo, por implicación y por razones diplomáticas. Si todo tu pero argumento ellos, va a ser esto es decir que es un simplemente la crimen de guerra, postura es una de guerra, todos. no me importa. También fue un crimen de guerra cuando los palestinos secuestraban aviones por todo el mundo. Fue un crimen de guerra cuando fueron a Alemania y mataron a 11 atletas israelíes. Sí, o sea, ¿de qué estás hablando? Sí, hay crímenes de guerra por todos lados aquí. Esto no es algo políticamente correcto. Sí, es una tontería políticamente correcta. ¿A Irán le importan los crímenes de guerra? De nuevo, mi argumento no es que Ni Irán siquiera sea puedes el- responder esa pregunta. ¿A Irán le importan los Ustedes. crímenes de guerra? ¿La OLP, la AP? No, Israel tampoco. Ese es mi punto. Así que si a nadie en esta zona le importan los crímenes de guerra y son 20 contra 1, no voy a ir a Israel y decirles, ustedes tienen que estar súper al día con todo lo suyo. Es difícil para mí hacer esa acusación. ¿Deberían actuar de una manera más moral? Yo diría que probablemente sí, pero caray, ¿quién soy yo para criticarlos por no cumplir con los estándares de Jesús? Los asentamientos en Cisjordania probablemente son lo peor que hace Israel en cuanto a sus relaciones con el resto del mundo. Eso les hace perder más crédito moral que probablemente cualquier otra cosa. Cuando decimos que no se puede ver a los palestinos como salvajes violentos, Estoy totalmente de acuerdo con eso. Eso es 100% cierto. Pero es igual de deshonesto y posiblemente incluso más dañino fingir que es una población de pacifistas que solo tiene unas cuantas manzanas podridas. Eso no es cierto. La totalidad de la población palestina, ¿por qué estás negando con la cabeza? Población israelí, deberías detenerme muchas veces. Claro. Asesínenlos, Espera, ¿puedo asesínenlos, hacer una pregunta asesínenlos, rápida? No. asesínenlos, 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 asesínenlos. Sigue asesinándolos. Aún no has asesinado suficientes niños palestinos. Ahora, yo no creo eso. Por eso pienso que es una mala manera ¿Puedes de proceder. decirme No quiero un culpar periodo al de israelí 5 y no años? quiero culpar al palestino. Civiles palestinos y no hay pacifistas en ninguno de los dos bandos No, porque eso no es de están lo en que medio estamos de una hablando. guerra. ¿Puedes darme un periodo de 2 años desde 2006 en adelante en el que no hayan caído cohetes en Israel desde la Franja de Gaza? ¿Puedes darme un periodo de 2 años en el que no hayan estado brutalmente ocupados, donde vamos a fingir que, Dios mío, ¿por qué están lanzando cohetes? ¿De qué? Quiero decir, no estaban ocupados antes de que Hamas tomara el control, diera un golpe de Estado, los expulsara y luego comenzara a lanzar ataques contra Israel en 2006, después de la retirada unilateral de Israel. Se retiraron unilateralmente de todos los asentamientos en 2005. Antes de eso, no había ocupación, no había bloqueo, no había nada de eso. Fue durante la Segunda Intifada cuando se enviaron armas desde Turquía e Irán, lo que hizo que Israel dijera, bueno, ¿sabes qué? Si estos tipos van a estar enviando dinero, armas, entrenamiento terrorista, tácticas, todo desde el mar, tal vez necesitamos cerrar esas vías. Así que no, te puedo decir fácilmente que antes de 2006 eso no sucedió en todo el periodo desde el 48 en adelante. ¿Sigues manteniendo la declaración de que los combatientes de la resistencia palestina te inspiran y que son un grupo de personas valientes y poderosas? Claro que sí. Un saludo a los palestinos. Han estado luchando durante 70 años. Cuando estaba en la práctica de lucha libre hoy, me estaba cansando. Y pensé en los palestinos que no tienen agua, que no tienen comida, que les han quitado todo,
que nacen en una prisión al aire libre, un campo de concentración. Esa prisión al aire libre que Esa recibe gente me más motiva. ayuda Su humanitaria lucha que me casi motiva. cualquier otra región en el mundo. Es realmente triste que los Sí, líderes su gente ahí se está apropien de viviendo casi muy bien. toda La esa CFDI, ayuda. incluso el Mossad, dijeron que las condiciones en Gaza son completamente habitables. O sea, Sí, o está sea, bien está que bien que- haya... ¿por qué Hay mucha dijeron que ayuda esas que condiciones entra y son mantiene a la ilegales? gente Tal con vez si vida, pero pasaran más siguen tiempo estando en un construyendo campo de casas y menos concentración. tiempo construyendo túneles, tal vez las condiciones en Gaza serían significativamente diferentes, ¿no crees? Sí, o sea, todo es culpa de ellos. Bloqueo. No tiene nada que ver con el bloqueo, el hecho de que constantemente les caen misiles, más el Constantemente les hecho de caen que Israel misiles, no estás hablando de permite, Israel y que les lanzan o que no misiles tienen desde, el hecho de que Israel no permite la entrada de materiales de construcción. No tiene nada que ver con eso. Todo es culpa de la gente de Gaza porque solo son un montón de árabes que no saben construir nada. Todo lo que saben hacer es bombardear. ¿Quién dice que los árabes no saben construir cosas y que todo lo que hacen es bombardear? ¿Quién dijo eso? Hay muchos países árabes prósperos alrededor. No sé a qué te refieres Correcto. con eso, pero Culpar a los palestinos árabes por sus condiciones económicas como si esas condiciones no les hubieran sido no creo que impuestas Israel haya al impuesto llamar, las pero condiciones para que Gaza deba ser controlada por un grupo terrorista que acapara todos los fondos para actividades terroristas. No. ¿Me estás diciendo que eso era una inevitabilidad, que la gente árabe simplemente está naturalmente inclinada al terrorismo? Me estás diciendo que esa es la única manera en que pueden, ¿no? ellos se sienten atraídos por la resistencia cuando los colonizas y les robas su tierra natal, como le pasaría a cualquiera. Como todos los grupos de personas que han sido colonizados a lo largo de la historia, eventualmente han tomado las armas y resistido esa ocupación. Creo que eso es lo que está pasando en Gaza ahora mismo. Pero de todos modos, realmente te agradezco por invitarme a tu programa y aprecio esta discusión. Creo que eres una persona intelectualmente más honesta que cualquiera de las otras personas con las que he debatido. Así que agradezco la conversación. Entiendo. Bueno, espero que en algún momento aprendas literalmente algo sobre esta región y tal vez tus opiniones parezcan menos tontas, pero dado que tienes marxista en tu perfil, probablemente nunca va a pasar. Así que, está bien, muy bien. Como estadounidenses, necesitamos exigir que dejemos de enviar 3.8 mil millones de dólares al año a Israel porque mira lo que están haciendo con nuestro dinero. Mira lo que Gaza está haciendo con el dinero. ¿Dejamos de enviar dinero a los palestinos también? No le estamos dando a los palestinos ni cerca de la misma cantidad de dinero que le damos a Israel. A los palestinos les damos ayuda humanitaria. Estoy bastante a seguro de que Israel le creo damos que armas que les vendemos, contratistas de armas estadounidenses, así que es algo muy diferente. Sí, no le damos armas a Hamas porque es un grupo terrorista de verdad. Eso es cierto. No, deberíamos cortar cualquier financiamiento al Estado israelí porque es un estado de apartheid y está cometiendo un genocidio. Y deberíamos Está terminar bien, con pero toda deberíamos venta de seguir armas. financiando a Gaza. Lanza cohetes indiscriminadamente Deberíamos hacia Israel. seguir dando ayuda humanitaria a Gaza porque no les estamos dando armas. No les estamos Sí, pero en dando su mayoría armas. es No ayuda los humanitaria. estamos ¿Qué armando de ayuda la misma humanitaria? manera que a ¿Cuánto de esto es Israel. cooptado Deberíamos por dejar Hamas de y solo armar a se los usa para ataques países. terroristas? ¿Cómo es que una región que constantemente dice que se está quedando sin comida y combustible nunca se queda sin suministros para cohetes? ¿Cómo está pasando esto? Obviamente, hay algo fundamentalmente roto en esta zona. No podemos simplemente decir que, bueno, si Israel se porta bien, todo va a mejorar. Claramente eso no es cierto. Ni siquiera creo que tú lo creas. No, como dije al principio de esta conversación, en este punto, encontrar una solución va a ser extremadamente difícil y extremadamente complicado. Sí, pero es difícil Pero lo que comunicarlo Estados porque Unidos personas puede como tú hacer están es abogando dejar por de darle a soluciones poco Israel 4.000 realistas. millones No de vives en la dólares al realidad, año. abogando por una solución realista. Correcto. Y te digo, mi solución como estadounidense que vive en Estados Unidos es que el gobierno estadounidense al que le pago impuestos deje de financiar al Estado israelí y deje de comprar los misiles que Eso están no resuelve lanzando nada. sobre un niño ¿Cuál es la palestino solución cada ahí? 15. ¿Qué pensamos? ¿Cuál creemos que es la solución para el problema? ¿Cómo se resuelve este problema? ¿Cómo mejora la situación para los palestinos en el futuro? Probablemente a través de, bueno, quiero decir, solo denles derechos políticos, solo déjenlos salir de Gaza y denles derechos políticos. Si haces eso, la mayoría de Entonces, la ¿a qué gente te en la región refieres con será dejarlos árabe salir de y el Gaza? Estado de Israel, como existe actualmente como un Estado étnico, dejará de existir. Si les das a los árabes en esa región, ¿A qué te refieres con dejarlos salir de Gaza? entonces lo que buscas es una solución de un solo Estado. Derechos políticos. ¿Cuáles son las 5 preguntas que quieres que responda un simpatizante palestino? ¿Quién empezó la guerra en el 47? ¿Quién disparó los primeros tiros? Fueron los palestinos. Ellos nunca admitirían eso. La Nakba, ¿a raíz de qué ocurrió? Fue una guerra entre todos los estados árabes e Israel. Ellos no responderán eso. Cuando dices que quieres una solución de un solo Estado, ¿eso significa una solución de un solo Estado con un derecho de retorno ilimitado para los palestinos? Ellos dirán que sí. Eso significa que los judíos van a vivir ahí como minoría. Tienen que decir que sí. ¿Confiarían los judíos en los árabes para vivir ahí como minoría y no ser víctimas de genocidio o expulsados cuando ya fueron expulsados y echados de todos los demás estados vecinos? Podrían decir algo como, bueno, en ese caso, los judíos deberían regresar a Europa o a Brooklyn. Podrías debatir ahí en términos históricos, bueno, la mayoría de los judíos en Israel ahora son de otros países de Medio Oriente, así que eso no funciona, número 1. O 2, puedes decir, ¿por qué los palestinos no pueden regresar a cualquiera de los otros 49 estados musulmanes o a unos 20 estados árabes que hay en el planeta? ¿Por qué tienen que tener Israel? Me daría curiosidad escuchar lo que dicen sobre eso. Es como que hay muchas narrativas populares que son históricamente fáciles de refutar que nunca he visto que los defensores
invasores pro-palestinos tengan que enfrentar. De hecho, no hay ningún beneficio tangible que obtengamos de ellos. De hecho, es lo contrario. Constantemente estamos atrapando espías, como el caso de Jonathan Pollard durante la administración de Trump. Que fue descubierto por poner dispositivos de En escucha, Washington ¿verdad? D. ¿Tenemos alguna base militar en Israel? Dime que solo lo buscaste, Solo lo en tu buscaste en tu teléfono. teléfono, puedo verlo. Sí tenemos presencia militar en Israel. Está Tienes tu bien, chat veo que en vivo viste el funcionando rojo. esta No me mañana. lo cuentes. Instalaciones en Israel que literalmente nos ayudan a monitorear lo que sucede en los cielos de Irán. ¿Crees que eso le da una ventaja No, estratégica porque a Irán no Estados es nuestro Unidos? Porque adversario. aumentaste ¿Por qué la está ahí? intensidad. Tenía un interés estratégico judío en Irak. Y durante un tiempo, Irak fue un adversario en Irán. E Irak Irán- también es un adversario. Porque Irán tiene presencia internacional, la Guardia Revolucionaria Islámica literalmente realiza operaciones en todo Estados Unidos. Espera. La Iowa. ¿Estados Unidos? No, espera. Tropas. ¿Irak? ¿Por qué crees que Donald Trump mató a Soleimani? ¿Por qué crees que Donald Trump mató? ¿Dinero? ¿Quién crees que estaba matando a las tropas estadounidenses? Millones en 2020, por eso. ¿No fue porque había ataques en todo Irak contra ustedes? Eso lo hizo la Guardia Revolucionaria Islámica. Eso lo manejaba Irán. No hay problema. Si quieres, Nick, puedo darte una hoja de papel o lo que sea. Puedes escribir esta pregunta. Así puedes abordar cada una. Ya veo eso. Pregunta lo que estabas diciendo y entra en tu tema, y luego Responde. Nick responderá. Claro, está bien. Claro, Para ser justos, está bien. No conozco cada dato trivial que no voy a memorizar sobre Israel. No tengo toda la información. La buscaré cuando pueda. Leeré lo que pueda y aprenderé lo que pueda. Pero no conozco cada detalle. Pero me gustaría decir que, al principio, parecía que estábamos basándonos en la idea de que Israel no tiene instalaciones militares de Estados Unidos en Israel. Ese parecía ser el punto en el que te estabas apoyando. Bueno, ahora parece que sí las tienen. No solo las tienen, sino que también parece que le da a Estados Unidos una ventaja geoestratégica por nuestras operaciones en Medio Oriente. Ahora que has descubierto eso, ahora dices, bueno, ¿por qué nos importa Irán? Ya te dije por qué nos importa Irán. Nos importa Irán porque la Guardia Revolucionaria iraní, la IRGC, que estaba dirigida por Soleimani, el tipo que Donald Trump asesinó porque mataron a tantos soldados estadounidenses en Irak, tiene interés en matar soldados estadounidenses en todo Medio Oriente y lo han tenido durante mucho tiempo. Y luego cambias el criterio de, entonces el criterio era, ¿están las bases militares en Israel? Bien. ¿Proporcionan interés estratégico? Bien. Bueno, ¿cuál es siquiera el interés? Bien, entonces, ¿por qué estamos en Irak? Vas a cambiar el criterio una y otra vez. Puedes cambiarlo tanto como quieras, pero Israel sí tiene instalaciones militares estadounidenses y también tenemos depósitos de armas ahí, y hay una razón por la que los tenemos, es por interés geoestratégico, y hay una razón por la que están espiando a personas que están matando tropas en Medio Oriente. Así que si quieres seguir cambiando el criterio, podemos hacerlo. No sé, estamos llegando al punto en el que decimos, ¿por qué fueron perseguidos los judíos Rápido, en Roma? solo Al para diablo, aclarar, hace miles lo de que él años dijo fue, necesitábamos lo que eso. preguntó Sí, está fue, bien. ¿cuántas bases tenemos? No lo respondió. Luego dijo, ¿qué beneficio obtiene Estados Unidos al ayudar a Israel? Y luego no dijo nada. No dijo nada sobre lo militar. Claro. Bueno, Puedes porque ser las el primero respuestas en dan la llegar para impresión de que encontrarse nosotros primero. no obtenemos nada de ellos porque tú dijiste, él dijo que no Está bien, recibimos bueno, nada a vamos a cambio, darle solo la les pasamos oportunidad de un montón de responder a dinero eso. por eso. Si alguien califica para un equipo olímpico, digamos que una persona de nivel regional califica para un equipo olímpico. Eso no significa que vayan a estar en el equipo olímpico. Eso no significa que vayan a ganar una medalla de oro, una medalla de plata o una medalla de bronce. Pueden nadar. Eso es lo que estás diciendo. No, yo diría que eso es poner la vara muy alta. Incluso califican. Swim well enough to have a realistic prospect of winning a medal. Así que incluso para que sea plausible, eso no es cierto. Eso no es lo que Eso no es significa cierto, plausible. cierto. Eso no es lo que significa plausible. Absolutamente no. Absolutamente. Estás completamente equivocado. Borelli, por favor, no me enseñes sobre el idioma inglés. Declaración Dije. del juez John. Capacidad de la ley en la fase actual. En esta fase actual del proceso, no se le pide al tribunal que determine si las acusaciones de genocidio presentadas por Sudáfrica están bien fundamentadas. No están Tenían bien, que están bien quedarse ahí. fundamentadas, que ni siquiera están bien. El punto es, ¿tan simple como un estándar alto? Absolutamente no. Es una tergiversación de la solidez del caso contra Israel, igual que la mayoría de las citas que tienen en este caso. Y además, él dijo que era un caso un caso bien fundamentado. Dedican como una cuarta parte de todas las citas, algunas incluso tomadas del informe Goldstone, que en realidad abordan la parte de la intención, que por cierto creo que ustedes, no sé si usan la frase, el dolus specialis, que es la parte intencional del genocidio. Perdón, no conozco ese término. Creo que se llama dolus specialis. Es la parte más importante del genocidio, que es probar la intención especial. Es una intención sumamente específica de cometer. Eso ¿Es posible que inmenso. Israel pueda? No, Espera, el el rap paquete, de los quédate. hombres, ellos sí. Entiendo el estado mental, pero para el genocidio existe algo llamado dolus specialis. Es una intención especial. ¿Leíste el caso? Es una Siguiente intención espacio sumamente para Raleigh, especial te para lo ser voy a condenado por preguntar de genocidio. nuevo. Sí. Por favor, deja de mostrar tu imbecilidad. Está bien, no voy Está a bien, y decir algunos la de ustedes declaración. piensan que la declaración del juez es una imbecilidad. Muestra pública de que eres un idiota. Al menos ten la suficiente compostura para callarte. Leí la... Mi demostración en cámara de que tu empresa pone los señor tuyos en los Peraldi, libros, ¿de el acuerdo? caso del señor Peraldi, alrededor de 4 veces. Leí toda la opinión mayoritaria, las declaraciones. Leí lo de Aarón Barak. Entonces, ¿por qué estás gritando mintiendo y diciendo diciendo que lo plausible no es el estándar correcto?
porque dije que incluso alcanzar el umbral de plausibilidad es un estándar muy alto en el mundo. Es el equivalente a que un jugador regional califique para unas Olimpiadas. Aún está a 2 pasos de distancia. Puede que no estés en el equipo y puede que no ganes una medalla, pero para calificar, lo cual en este contexto equivale a que sea plausible, debes estar haciendo algo bastante horrible. Tomó Y 4 como él. sucede, El tribunal habría profesor dictaminado la Mauricio, palabra no, entonces como está bien. sucede. Eso es lo que el tribunal. Recuerda lo que te acabo de decir. El No tribunal espero dictaminó siquiera que no estar había una base presente cuando el general. tribunal llegue a su decisión final. ¿Por qué? Se van a tardar muchísimo tiempo. 2 años, no. No creo que se tarden 2 o 3 sea, años. Bosnia, Admito que es un caso especial porque estaban acusando a Serbia de patrocinar a los serbios bosnios. Eso tomó, creo, 17 años desde 1990. supongo que les tomará 2 o 3 años. Pero el punto que estás planteando, Esto es algo legal. Debe estar pasando algo horrible. Incluso Es los horrible. Bezalel Smotrich, no puedo leer esto, declaró. Ahí tienes, está bien. En una reunión del gabinete israelí que, cito, necesitamos dar un golpe que no se ha visto en 50 años y acabar con Gaza, fin de la cita. Pero de nuevo, si haces clic y lees la fuente, su propia fuente enlazada, dice, según la fuente Stone, cito, el poderoso ministro de Finanzas y líder de los colonos, Bezalel Smotrich, no puedo pronunciar su nombre, exigió en la reunión del gabinete el sábado por la noche que el ejército, cito, golpee a Hamas brutalmente y que no tome en cuenta de manera significativa el asunto de los cautivos, fin de la cita. Cito, en la guerra, como en la guerra, tienes que ser brutal, fin de la cita. Se le citó diciendo, necesitamos dar un golpe que no se ha visto en 50 años y acabar con Gaza, fin de la cita. No puedes quitar la cita de Hamas, una entidad con la que estás en guerra, y luego pretender que hay una intención genocida. acabar con Así no es ellos- como funciona. Eso no es genocidio. Oye, Así que cuando los ucranianos dicen que necesitamos defender el dinero, Eso no es genocidio. no. Cuando Ucrania dice que necesitamos derrotar a Rusia, Sí, ¿eso es aquí genocida? tienes uno, el ¿Quieren mejor. decir matar a todos los ciudadanos rusos? no, en serio, Aquí todavía hay no. otro. Ganan la defensa. Sí, ridículo. Sí, ridículo. Él tampoco determina la El juez política, pero eso estadounidense, es, el no juez viene al caso. estadounidense. Juez Red. Estás responsabilizando al juez americano, ya sabes. No, ella era Porque la él presidenta. apelará a la autoridad cuando esté de acuerdo con él No y no abordaremos el abordaremos hecho el real. verdadero. Entonces, o sea, puedes decir que Entonces, los o judíos sea- estaban negociando de mala fe, pero si vamos a usar esa definición, entonces los palestinos también estaban, entre comillas, negociando de mala fe. Aunque esto no eran negociaciones. La convención de la OLP no fue una negociación, solo fue un reconocimiento del terreno. Pero ninguno de los dos lados, bueno, al menos los judíos habrían estado contentos con algo de tierra ahí. Los palestinos no querían a ningún judío ahí en absoluto, o al menos no un estado judío. bueno, el problema es que los judíos querían el 20% de la tierra más fértil, la mejor tierra, y ellos eran la minoría, y además de eso, ni siquiera era su tierra para dictar. Es como si alguien entra a tu casa y te dice, oye, me voy a quedar con la recámara principal, oye, es una parte pequeña de la casa, pero me voy a quedar con la recámara principal después de que los dejaste entrar. Eso Bueno, te va a pero no molestar, era- y la no era realidad es que tierra ellos árabe, eran la era- minoría y querían mejor, era su tierra. Era de los británicos, era La tierra conseguimos. británica. No, pero ellos estaban ahí, son los indígenas. No son indígenas en absoluto, son parte de califatos anteriores que habían conquistado esa área mediante el imperialismo, pero la tierra era propiedad de los británicos, era el mandato británico de Palestina. Tenemos europeos del este, literalmente de lugares como Rusia, Ucrania, etc. Eso es lo que muchos de estos sionistas eran. La mayoría eran europeos del este, llegando a una tierra con la que no tenían ningún lazo de sangre ni nada por el estilo. Llegando y diciendo cómo vamos a asentarnos y colonizar. Obviamente la gente que estaba ahí originalmente va a sentirse de cierta manera, y además de eso querían el 20% y querían la mejor Podemos tierra. decir que la Así gente se de sintió nuevo, de cierta manera, y estoy de acuerdo contigo, sí se sintieron de cierta manera. Y Sí, definitivamente con justa sentían razón. que tenían, bueno, podrías decir eso, pero de nuevo, toda la tierra que se tomó antes del 36 fue comprada por compradores judíos de tierras. No fue Toda así. fue comprada, no hubo Fue tierra robada. que fuera conquistada, no hubo tierras robadas, todo fue comprado a los dueños anteriores. ¿No fue así, Myron? ¿No fue tierra judía? ¿No fueron los sionistas y compraron la tierra judía? Compraron tierras a los terratenientes ausentes. incluso con los terratenientes ausentes. Eso es lo que trato de explicarles. Ahora podemos ir a 1947 o al plan de partición de 1947. Hablamos sobre la Comisión Peel. Bien, ahora vamos a entrar en el plan de partición. El plan de partición, ese Bueno, trato fue ¿cómo una podemos locura. seguir adelante con esto? No, los judíos no conquistaron tierras, ni siquiera tenían un ejército militar ni nada. No, los judíos no conquistaron tierras de los árabes antes de la Comisión Peel, simplemente no pasó. No, la Comisión Peel les dio la legitimidad para empezar a crear sus propias fuerzas paramilitares. Eso es lo que digo. Bueno, las fuerzas la Comisión paramilitares- Peel les dio la legitimidad, Solo correcto, digo que para antes que del pudieran entrar y 36 crear estas organizaciones. Antes del 36, Compraron tierras a los antiguos propietarios. No hubo ninguna conquista judía. Bueno, no sé cómo, porque incluso en la Comisión Peel no dice que sea tierra y aunque esa conquistada. sea la razón, no, por eso.
Y este es un punto importante. Precisamente por eso, los palestinos rechazaron el plan de partición de 1947, porque además de eso, habían estado matando gente, habían estado robando tierras. La Comisión Peel fue una mentira, lo sabíamos. Y además de eso, ellos eran la minoría, pero querían el 56% de la tierra y no... Así que nota Bueno, cómo espera, la antes de que Comisión Peel avancemos, pasó de espera, 20 está a bien, 50. espera. No se puede. Sí, es difícil. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo en este punto, pero es como algo Está difícil bien, de está construir. bien. Como antes de que lleguemos a eso. La división sobre la resolución 181, la tierra. Como en la propia Comisión Peel, ¿verdad? Solo estoy leyendo del texto, capítulo 4. Los disturbios de 1936. Así que de 36 a 39 hubo grandes revueltas árabes. Pero una de las razones que mencionan es la número 5, bajo el capítulo 4. Dicen alarma árabe por la continua compra de tierras por parte de los judíos. No hubo conquista de tierras. Si lees, ya sabes, más en el capítulo 5, muchos terratenientes árabes se han beneficiado de la venta de tierras y de la inversión rentable del dinero de la compra. Los feyahin están, en general, mejor que en 1920. El progreso árabe se debe en parte a la importación de capital judío a Palestina y a otros factores asociados con el crecimiento del hogar nacional. Eso es para otro pueblo judío. Pero no hubo conquista de tierras antes de esto, o si la hubo, nunca he visto una fuente sobre eso jamás, a menos que consideres que los judíos comprando tierras y luego echando a los árabes después de comprarlas, sea conquistar. Pero no hubo conquista de la tierra. Ellos estaban conquistando la tierra, por eso pudieron avanzar. Esa es la base por la cual los palestinos rechazaron todos estos acuerdos de paz o estas negociaciones que los israelíes ofrecieron, porque número uno, no negociaron de mala fe. Muchas veces eran la minoría y aún así querían las mejores tierras. Entonces, ¿cómo es que, y la manera en que lo explico simplemente verdad, para la gente aquí que tal vez no esté tan familiarizada con este conflicto, ¿sabes? Imaginemos que tienes una casa. Permites que la gente entre a tu casa, ¿verdad? Porque están llegando y son pobres y necesitan dinero, lo que sea. Espera, Pero nadie espera. les permitió Déjame entrar. terminar. Eso nunca pasó. Sí, Está ellos, bien. claro que sí lo hicieron. No, Lo no fue recibieron así. con los brazos Lo compraron. abiertos. Fueron bienvenidos. Compraron la tierra y Desde luego los los años echaron. 1800 les permitieron entrar y vivir junto a ellos y trabajar juntos, pero cuando empezaron a colonizar cada vez más, se dieron cuenta de que estas personas en realidad estaban aquí para quedarse con Los la primeros tierra y sionistas, echarnos. los originales Eso que se es lo mudaron ahí, pasó. formaban parte de un movimiento sionista laborista. Nunca trabajaban junto a los árabes. El punto era que tenían que, hay un dicho sobre esto en Judea, que era trabajar la tierra que poseían. Así que nunca trabajaban ni vivían junto a los árabes. Una vez que compraban la tierra, expulsaban a los árabes de ella. No, y ese es el punto. Muchas veces ni siquiera compraban la tierra. Y además de eso pusieron estos sindicatos laborales que literalmente mencioné antes, ¿verdad? Donde expulsaban a los palestinos y no les permitían vender sus productos o solo permitían trabajo judío, donde solo hacían negocios entre ellos. Así que expulsaban a estas personas. Eso es lo que trato de decir. Por eso la Comisión Peel era una tontería y literalmente estos sindicatos laborales judíos habían estado haciendo esto durante mucho tiempo. Así que, por supuesto, los palestinos iban a decir, no vamos a aceptar nada con ustedes porque ustedes están Está bien, llegando y espera, robando está lo bien, nuestro. podemos pasar Ustedes nos al están siguiente archivo. expulsando de Solo iba a nuestra... decir, Muy odio bien, hacer esto. vamos al Espera, 47 que solo está bien. rapidito. Pido una cosa, yo no hago esto normalmente en los debates, pero solo tengo curiosidad. Está bien. Y sabes, si no lo tienes a la mano, no hay problema. Pero, ¿cuál es nuestra fuente aquí para decir que los judíos robaron la tierra? Si tuviéramos que pensar en ustedes, o sea, la Comisión Peel en sí no se refiere a esto. No creo que ninguno de los libros blancos anteriores, porque creo que hubo 5 o 6 antes de este. Nunca he oído hablar de eso. ¿Estás buscando en Google? ¿Estás usando IA ahora mismo? Estoy debatiendo contigo y con la IA. Está bien, nadie levante la mano ahora. No estoy usando IA. Lo único que tengo en mi pantalla en este momento es el texto de la Comisión Peel al que me referí para asegurarme de que no me estoy perdiendo nada ahí. Está bien. Claro. Sigues refiriéndote a que los judíos compran cosas y las roban y expulsan a los árabes. Eso no es cierto. Si quisieras argumentar que hubo alguna compra ilegítima de tierras, lo único que se me ocurre fue en el Imperio Otomano. Pero eso también contradice tu otra afirmación de que los árabes permitieron que los judíos vivieran junto a ellos. Eso no es cierto. Y antes, en el Imperio trajeron Otomano, como invitados. no lo hicieron, porque el Imperio Otomano... El Imperio, de hecho, prohibió explícitamente la compra de tierras por parte de judíos en el Imperio Otomano. Así que si quisieras argumentar sobre compras de tierras ilegítimas, a veces, empresas judías extranjeras tenían que crear empresas fantasma para comprar estas tierras a propietarios árabes ausentes y hacerlo de esa manera, porque el Imperio Otomano en realidad no permitía que los judíos compraran la tierra antes del colapso del Imperio Otomano en 1917. Por eso sé que esa afirmación no puede ser cierta. Definitivamente no los recibieron con los brazos abiertos. Maren, Y ¿tienes número una 2, fuente? hubo idas y vueltas. Que el Imperio Otomano no permitía la compra de... No. No para ti. No le estoy preguntando a Maren. Oh, sí. Maren, Solo tengo ¿cuál es tu curiosidad cambio por esto porque no estático tenían con Fox? ejército, estoy no tenían hablando de eso, fuerzas, está bien. no tenían armas. No Bueno, había es manera de simple, que pudieran es haber simple. luchado y conquistado tierras de los... Si ves el plan de partición, la gran razón por la que los árabes lo rechazaron, mientras que los palestinos rechazaron el plan de partición, es porque los israelíes solo eran dueños legales del 6% de la tierra. Así que si solo eran dueños legales del 6% de la tierra que compraron, ¿cómo demonios iban a tener toda esta tierra antes, en 1937 o en los años 20? Solo retrocedamos cronológicamente.